Y el pasado martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó con una mayoría de 8 el acuerdo, la validación, la constitucionalidad de este acuerdo de 2020, de mayo de 2020, que valida el uso de la Fuerza Armada Permanente por parte del presidente de la República para tareas de seguridad. Tenemos en la línea a Ricardo Márquez Blas, él es especialista en seguridad, para que nos explique un poco cómo entender la validación de este acuerdo en favor de las tareas de seguridad. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, estimado David, muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué significa esta validación? ¿Qué impacto favorable se podrá ver en materia de seguridad pública el uso de la Fuerza Armada Permanente? Bueno, el tema es complejo y tiene, digamos, varias aristas que vale la pena tocar, digamos, rápidamente. Uno, el tema, digamos, funcional. Eh, Ujú. de acuerdo a las circunstancias, a las difíciles circunstancias que enfrenta el país en materia de seguridad pública, es indispensable la participación de las Fuerzas Armadas junto con el resto de las corporaciones de seguridad pública del país, las policías estatales, las municipales, para que todos de manera conjunta atiendan un problema. Ahora, eso digamos, funcionalmente no hay manera de que las Fuerzas Armadas no participen en esta tarea. Pero el asunto está en cómo hacerlo, Ujú. en cómo se debe esto llevar a cabo. Ahora, la decisión de la Corte se limitó a la legalidad, a la constitucionalidad del acuerdo que había emitido el Ejecutivo y encontró que era una decisión que se apegaba a la legalidad. El tema es que el fondo del asunto no es un solo asunto legal, es un tema funcional. Y lo que hemos visto, de acuerdo a los datos, de acuerdo al comportamiento de los datos de incidencia delictiva, que son datos oficiales que genera, que difunde la propia autoridad, Ujú. es que conforme se ha multiplicado la participación de las Fuerzas Armadas en, en labores de seguridad, esta multiplicación de su presencia de elementos no se ha traducido en una reducción ni de la incidencia delictiva y tampoco de la violencia letal en el país, cuando menos antes de los últimos 9 meses, que es cuando tenemos una reducción, una ligera reducción en los homicidios dolosos, pero cuando se ve la incidencia delictiva general, lo más probable es que este año cerremos con un récord de delitos denunciados. Nunca en la historia del país habían superado los 2.100.000 delitos denunciados, que seguramente los vamos a pasar en este año. Entonces, el tema de la Corte se queda corto, no solo porque se concretó al tema de la legalidad del acuerdo que había emitido el Ejecutivo, y no entró al fondo de la funcionalidad y de los resultados, y tampoco entró al fondo de cuáles son los límites temporales que tiene la Corporación Ujú. Civil Federal, o que se pretende civil federal, en este caso la Guardia Nacional, para consolidarse, para tener, digamos, ya en forma y atender de manera eficiente las labores de seguridad que le atribuyen las leyes y los reglamentos, y que fue el espíritu con el cual fue creada. De hecho, cuando se estaba votando en la discusión en la Corte, algunos ministros lo enfatizaron mucho. No se está discutiendo el artículo quinto transitorio, este que le da pie al acuerdo, que es el uso de la Fuerza Armada Permanente, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en tareas de seguridad hasta 2024. Esto no es lo que estamos discutiendo. Y yo creo que eso es lo que se tendría que discutir, entre otras cosas. Por supuesto, porque no se tendría que discutir, entre otras cosas, porque el fundamento para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad es el periodo de transición que hay que dar para la consolidación de las corporaciones civiles Exacto. en materia de seguridad. Y entonces, si el precedente, digamos, el motivo lo deja sin temporalidad, sin poner
temporal, va a pasar lo que estamos viendo con la Guardia Nacional, que es una corporación altamente ineficiente y que no tiene límites para la ineficiencia, no tiene límites en cuanto a los indicadores de eficiencia y tampoco tiene límites en cuanto a la temporalidad, lo cual debe tener toda corporación de seguridad. Tiene que tener límites, tiene que establecerse límites para la eficiencia y para la consolidación de las corporaciones, si no el proceso de consolidación se convierte en un proceso inacabado, interminable y sin límites en el tiempo y sin parámetros de eficiencia. Este artículo quinto transitorio marcó un plazo hasta marzo de 2024, que además se amplió ya a 2028. Y este es el tiempo que se dan para ver si hacen algo para reforzar a las policías estatales y municipales, que yo lo veo pues bastante complicado. Pero además pues, no han hecho absolutamente nada. Pero además no solamente es eso. Recordemos que cuando se creó, se autorizó la Guardia Nacional, se estableció el límite de 3 años para que tuviera 150,000 elementos, $150,000, lo cual ajá. desde luego 150,000, lo cual no tiene ni siquiera ahora que ya vamos por el cuarto. Así es, están en Entonces, debió haberse evaluado el desempeño y el cumplimiento de los compromisos desde que se creó la Guardia Nacional. Se establecieron esos compromisos y se estableció que en 3 años la Guardia Nacional tendría no solamente 150,000 elementos, sino que sería una corporación consolidada y que el país tendría niveles razonables de seguridad, lo cual claramente no tenemos. Entonces, el tema Ricardo, de la decisión de la Corte queda, digamos, limitada, limitado. queda corta en cuanto al problema que se está analizando. Gracias y continuamos con Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, sobre este acuerdo aprobado validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ricardo, nos decías, este año podría cerrar con la cifra más alta en materia de delitos denunciados. Las autoridades no podrán argumentar que ahora hay más confianza y la gente denuncia más sin considerar lo que se conoce como la cifra negra, toda esta cantidad de delitos que no se denuncian. Bueno, lo usual, lo común es que las autoridades responsables del control de la criminalidad, cada vez que esta se incrementa, como refugio argumentativo, sí expresen que lo que sucede es que ahora hay más confianza en la autoridad y que por eso hay el incremento de mayores denuncias que se refleja en el incremento de las carpetas de investigación. Pero esto, de acuerdo a los indicadores que conocemos, de acuerdo a los últimos indicadores que conocemos, que provienen de las encuestas de victimización del INEGI, no es así. No ha aumentado la confianza en las autoridades, que es el argumento usual que dicen que es lo que explica el incremento en las denuncias. Lo que tenemos es, por el contrario, un ligero incremento, pero no hay un ligero incremento en la desconfianza, no en la confianza en las autoridades, de acuerdo a los últimos datos del MVP más reciente del INEGI. ¿Cómo vamos a terminar en materia de homicidios? Vamos a terminar desde octubre del 2021 a la fecha, hasta los últimos datos que conocemos de ayer, del cierre de noviembre. Hay comparativamente de diciembre a octubre, de diciembre de 2018, que es el primer mes de la actual administración, a octubre de 2021, el promedio de homicidios mensuales era aproximadamente de 2,950. A partir de octubre de 2021 a octubre del 2022 andamos en 2,680, 2,690. Entonces, digamos, sí hay una pequeña, en el último año, una pequeña reducción, aproximadamente del 9%, comparado con el nivel más alto que se había alcanzado entre 2018, entre diciembre del 2018 y septiembre del 2021. Pero cuando se toma el periodo completo, en realidad estamos en los niveles más altos de violencia letal que se haya registrado en la historia reciente del país. Y tal es así
que en mayo, lo más probable en mayo, si no a más tardar en junio, se superarán los 156,000 homicidios dolosos cometidos o registrados en todo el sexenio de Enrique Peña. Esto significa que habrá un periodo de 17, 16 meses en el que cada mes tendremos un nuevo récord en materia de homicidios dolosos en el país. Es decir, la actual administración terminará con unos 15, 16 meses en el que cada uno de esos 15, 16 meses tendremos una nueva cifra récord de homicidios, porque se habrán superado en mayo o junio del próximo año los 156,000 que se registraron en todo el sexenio de Enrique Peña. Este acuerdo y esta validación del uso de la Fuerza Armada Permanente no es garantía de un proceso de pacificación, por llamarlo así, en el país. No, no, es absolutamente, yo diría que al contrario, y las evidencias están no solamente recientes, sino de tiempo atrás, y no solamente a nivel nacional, sino lo tenemos en zonas geográficas del país tradicionalmente violentas y también en zonas geográficas del país que no son tradicionalmente violentas. Voy a mencionar solamente un caso reciente que particularmente preocupó a quienes radican en la capital del país, en la Ciudad de México, con este video que se difundió en el que presuntos miembros de la familia michoacana amenazaban a algunos narcomenudistas de una de las alcaldías de la Ciudad de México, Milpalta, si mal no recuerdo. Milpalta, sí. Pero esto hay que ligarlo con la paz que ofreció el gobernador de Michoacán a los grupos del crimen organizado en la entidad. Claramente, si en la entidad estos grupos, en este caso Michoacán, les ofrece la pacificación de no ir tras de ellos, de que la autoridad no va a ir tras estos grupos criminales tienen todas las condiciones para poder ampliar sus capacidades y poder expandir sus dominios territoriales, que es lo que estamos viendo. Si se les deja en paz en una zona como Michoacán, pues claramente la familia michoacana va a expandir sus territorios y la consecuencia va a ser que llegue a disputar territorios en los que antes no estaba, como es lo que estamos viendo ahora en la Ciudad de México. Sí, allá en Milpalta, particularmente contra el grupo del cártel de Tláhuac, que se conoce, ¿no? Y de ahí, bueno, únete a la Unión Tepito y todos los grupos que se mueven por ahí. Claramente, pero lo importante de esto es, estimado David, hay que hacer la conexión, no es un tema aislado. Si Claro. el gobernador de Michoacán deja libres a los grupos del crimen organizado y les ofrece paz y les ofrece que no va a ir detrás de ellos, las policías locales, las municipales, las estatales, la procuraduría local, no va a tratar de controlar sus actividades o contrarrestar sus actividades criminales, pues claramente estos se van a sentir con toda la calma para poder ampliar sus actividades criminales, no solamente a esa entidad, sino a las entidades contiguas, a Guerrero, al Estado de México y ahora a la Ciudad de México también. Y además, bueno, que es la zona de este centro, es el dominio en donde se ha manifestado siempre la familia michoacana, ¿no? Claramente, y además digo, hay otros cárteles que dominan y que tienen presencia en otras delegaciones, en otras alcaldías de la Ciudad de México, y entonces los enfrentamientos entre ambos cárteles no tardarán en expresarse en un incremento de las muertes violentas en la Ciudad de México, o bien en un nuevo acuerdo de reparto de los mercados criminales en la Ciudad de México, lo cual en ambos casos es bastante malo. Te seguimos en tus redes sociales, Ricardo, ¿cuáles son? R. Márquez Blas en Twitter. Muchas gracias. Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, qué gusto saludarte. Un gusto como siempre, señor David. Un abrazo. Un abrazo.